Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las relaciones de Estados Unidos con Cuba se encuentran en un compás de espera. Aparentemente, por lo que dicen sus asesores, la situación cambiaría notablemente en función de lo que fueron los acuerdos con su antecesor Barack Obama. Vemos un informe y después lo analizamos. Concessions that Barack Obama has granted the Castro regime were done through executive order, which means the next president can reverse them. And that I will do unless the Castro regime meets our demands. Those demands will include religious and political freedom for the Cuban people and the freeing of political prisoners. Tras un discurso de características belicosas durante la campaña electoral, el presidente estadounidense Donald Trump aún no determinó el rumbo que impondrá a las relaciones con Cuba, el enclave socialista que logró acordar una política de deshielo con la administración de Barack Obama tras 54 años de hostilidad. Pero existen algunos indicios. Según el vocero de la Casa Blanca, John Spicer, la política hacia la isla se encuentra bajo revisión, al mismo tiempo que reveló que para la actual administración el tema de los derechos humanos sería prioritario. El presidente Donald Trump nombró a una hispana como directora de medios de prensa y asesora especial de la presidencia. Se trata de Helen Aguirre Ferré. En la misma línea se expresó Helen Aguirre Ferré, directora de Asuntos de Medios de Prensa y asesora especial de Trump, quien confirmó lo de la revisión, a la que puso bajo un paraguas al que denominó interagencial. No obstante, esta fuente no es objetiva. Según el diario The Miami Herald, Aguirre Ferré fue acusada de haber recibido dinero de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba que opera Radio y TV Martí, un medio financiado por el gobierno estadounidense. Sin embargo, en el ámbito de los negocios que se abrieron tímidamente tras los acuerdos Castro-Obama, siguen los acercamientos, así como en cooperación e inversión. Él manda en su país, nosotros mandamos desde nosotros. Ahora hacer los negocios no está de más. Con Trump no veo muchas perspectivas de que se mantenga lo que se acordó con Obama. Porque él, inclusive, antes de estar, ya venía con ideas negativas hacia Cuba. ¿Temerle para qué? Si no se ha comido a nadie. En abril pasado, el gobernador de Mississippi, Phil Bryant, aterrizó en el aeropuerto José Martí con una delegación de empresarios y funcionarios relacionados con el turismo, la agricultura y la exportación de alimentos. I know President Trump well. He's a businessman. He understands trade and markets. And I think he'll be very keen to the possibility of, once the problems and concerns that he or his administration may have, and members of Congress may have, once we can solve those problems, yes, I think he'd be very open, but it will take some work. Relationships always take work. 2 meses antes, el senador William Thad Cochran llegó para firmar acuerdos portuarios. Lo antecedieron el gobernador demócrata de Colorado, John Hickenlooper, el alcalde de Newark, un lobby económico de Chicago y 2 delegaciones parlamentarias. Desde la apertura de relaciones bilaterales en julio de 2015, ya habían viajado a Cuba los gobernadores de Nueva York, Arkansas, Carolina del Norte, Texas, Virginia y Virginia Occidental. En ese marco se inscribió también la llegada de Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, recibido por Raúl Castro antes de la asunción de Trump. La diplomacia cubana deslizaba por esos días que el propósito era dejar en claro la disposición de seguir abiertos a la inversión norteamericana y así contrarrestar el fuerte lobby republicano favorable al bloqueo, una estrategia que viene profundizándose y que ya se instaló también en la Casa Blanca. The agreement Obama signed is a very weak agreement. We get nothing. The people of Cuba get nothing. And I would do whatever is necessary to get a good agreement. An agreement is fine. It has to be a strong, good agreement that's good for the Cuban people. La revisión gubernamental de los históricos acuerdos está a cargo del Consejo de Seguridad Nacional, aunque también participan agencias implicadas en política de inmigración y política exterior. En los despachos del Congreso, 2 legisladores de Florida de origen cubano, el representante Mario Díaz Balart y el senador y ex precandidato presidencial Marco Rubio, han estado trabajando a pleno para revertir la política de apertura hacia la isla.
Fiel a su posición desde que se iniciaron las novedosas negociaciones bilaterales, Rubio tuiteó que confía en que Trump tratará a Cuba como una dictadura. También son parte de esa arremetida la legisladora de origen cubano Ileana Ros Lehtinen y el senador Bob Menéndez. La vitalidad de las inversiones estadounidenses es un factor dominante para la economía cubana. Así, lo expresó el propio Castro a fines de 2016, quien llamó a dinamizar la inversión extranjera para lograr un crecimiento estimado en 2% para 2017. Deseo expresar la voluntad de Cuba de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes con los Estados Unidos sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el respeto a la soberanía y la independencia de nuestro país, y proseguir el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés común con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. En un discurso en el que también apeló a la austeridad, Castro dijo que para lograr el crecimiento de la economía se deberá garantizar las exportaciones, incrementar la producción local para sustituir importaciones, reducir gastos y usar de forma eficiente los recursos disponibles. Paralelamente a esto, el jefe de Estado cubano reveló su insatisfacción con la marcha de esta área esencial y abogó por superar, según sus propias palabras, la mentalidad obsoleta y llena de prejuicios contra los capitales extranjeros. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé para 2017 una leve aceleración de la economía cubana, atada a la paulatina regularización de envíos de combustible desde Venezuela, algo por el momento improbable, y el empuje de los sectores de telecomunicaciones, turismo, construcción y agricultura. Un cúmulo creciente de expectativas para un breve y último periodo del gobierno de Raúl Castro. El 24 de febrero de 2018 dejará la presidencia tras cumplir, como lo prometió al asumir, 2 periodos de 5 años en el cargo, con 86 de edad. Una responsabilidad que con todo el peso de casi 60 años de revolución podría recaer en el hoy vicepresidente Miguel Díaz-Canel, de 56 años. De esto que escuchábamos al final del informe, de lo que tiene que ver con lo que va a ser la sucesión de Raúl Castro, vamos a hablar en otro momento. Particularmente en relación al informe, de lo que tenemos que hablar es qué va a primar, el pragmatismo, las ideas, los intereses económicos, qué es lo que va a primar en las decisiones de Estados Unidos, Raúl, porque en relación a Cuba estamos viendo que Cuba sigue muy tranquilo, confiado en lo que fue el acuerdo con Obama y esperando que eso no se revierta, por lo menos que no sea una reversión dramática, ¿no? Claro, fíjate vos que es muy tranquila toda la intervención diplomática que está teniendo la isla, pero a la vez están hiperactivos en cuanto a lo que se refiere a negocios, a trato, buscando algún tipo de alternativa de acuerdos. El turismo sigue siendo la principal fuente de ingresos, o una de las dos principales fuentes de ingresos de Cuba. Teniendo un país como Estados Unidos, con la población que tiene Estados Unidos, ahí cerquita, ahí al lado, te imaginas que esto en proyección es algo importante. Todavía por el embargo, Estados Unidos le prohíbe a sus ciudadanos viajar como turistas. Le permite viajar Están viajando bajo otras formas. Bajo otras formas. Ahí tiene 12 categorías diferentes que se le permiten viajar. Y de hecho, el año pasado viajaron 285.000 estadounidenses a Cuba. Y solo en el primer trimestre, las cifras que están dando las organizaciones de turismo, estas no son cifras oficiales, en el primer trimestre de este año aumentó un 118% la cantidad de estadounidenses arribados con respecto al año pasado. Es decir, que hay un movimiento y hablan de una proyección de que podrían llegar a ser 2 millones de turistas si se habilitara esto, sobre un total que para Cuba fue un récord el año pasado de 4 millones de turistas visitantes en 2016. Ahora, fuera de esto, también Cuba está trabajando muy fuerte en la relación con otros países. Estos tratados bilaterales de los que hablaba el informe, por ejemplo, con Italia hubo en marzo reuniones en Roma, donde se comprometieron inversiones de distintas empresas italianas por 800 millones de dólares. Canadá tiene una participación muy importante de hace años. Desde hace años, no solo es el principal origen de turistas extranjeros, sino que además está apostando muy fuerte al petróleo en Cuba a través
tiene por lo menos 4 desarrollos importantes en cuanto a nueva tecnología. Fueron de los primeros con los españoles, incluso en las cadenas de hoteles y demás, exactamente, ¿no? y está España con el tema de hoteles, que ya está inclusive anunciando un nuevo complejo sobre la costa oeste muy importante, lo cual también marca que en estos últimos años también hubo un intento de reactivación de la economía cubana que había quedado muy retrasada, muy frenada. Hay un complejo siderometalúrgico que se está prácticamente reestructurando y con una apuesta fuerte, sobre todo a la sustitución de importaciones, que es la otra clave de la economía cubana en la cual se está trabajando fuerte, no solo por el tema de divisas, sino fundamentalmente por el empleo. Es decir, encontrar empleo productivo para los trabajadores. En este complejo solo trabajan alrededor de 350.000 personas, digamos. Estamos hablando de cifras que para la isla son realmente importantes. José, ¿las ideas o los intereses económicos? No, las dos cosas. Me parece que estaba escuchando atentamente el análisis económico de Rulo. Yo le sumaría un factor más, que es Venezuela, que ha sido el gran socio de Cuba en los últimos años. Venezuela, sabemos, está en una situación de descalabro muy fuerte, lo venimos analizando. El flujo de barriles de petróleo, recordemos que Venezuela llegó a mandarle a Cuba 100.000 barriles de petróleo por día en su mejor momento, más o menos lo mismo que le mandaba a la Unión Soviética en el momento de la Guerra Fría. En un momento en el que Venezuela tambalea, Cuba está sintiendo la debilidad de este socio hasta el momento estratégico de Cuba. Y me parece que lo que se juega acá, entre la relación con Venezuela, la relación con Estados Unidos y con algunos otros países que son estratégicos para Cuba, caso la Unión Soviética, incluso China, es cuánto de glasnost y cuánto de perestroika va a tener la apertura del régimen. Es decir, cuál va a ser el grado de apertura de la reforma política o cuál va a ser el grado de apertura de la reforma económica. Sabemos que el objetivo del régimen cubano, del gobierno cubano, siempre trastabillo cuando tengo que decirlo, en todo caso, el objetivo de Raúl Castro, aparentemente, es conseguir una reforma económica que dinamice la economía cubana sin perder la centralización política del Partido Comunista, que sigue siendo el único partido legalmente habilitado para disputar el poder político en Cuba. Entonces, si esta salida a lo Vietnam, digamos, es posible, creo que en parte depende de lo que ocurre con Venezuela y con Estados Unidos. Esto va a definir el balance, digámoslo así, va a definir el balance entre glasnost y perestroika de la situación cubana en los próximos años. Déjame corregir un dato, Inde, porque dije 350.000, son 35.000 trabajadores. Por eso, 350.000 era mucho. Sí, y hay una, a propósito de esto que decía José, si me permiten, hay una fórmula que suele utilizar el gobierno de Cuba que hablan del proyecto perfectible de la Revolución Cubana bajo el legado de Fidel es irreversible, digamos, un poco este tema de lo ideológico detrás de las reformas, ¿no? Natalia. Sí, interesante lo que decía Raúl sobre la importancia del turismo en un momento también que Cuba en 2016 presentó un cuadro de recesión importante, también por la caída de las ventas de níquel, azúcar, tabaco y otros productos característicos de la isla. Efectivamente, para mí el punto de inflexión con la llegada de Donald Trump es inevitable, pero para mí quien tiene la decisión es Trump. Si él va a seguir el consejo, o más bien la presión o la demanda de los cubanoamericanos de los Estados Unidos, o va a seguir el pragmatismo que él mismo ha presentado con Cuba, con quien sabemos, o sea, Trump y Cuba no son ajenos, han tenido relación incluso de índole económica y comercial. Ahora bien, en abril pasado, cuando digamos, después de todo el efecto de la llegada de Trump, la asunción de Trump, altos mandos militares de los Estados Unidos le enviaron una carta al general McMaster, que es el que reemplazó a Flynn, ahí en el Consejo de Seguridad, pidiéndole continuidad de las políticas, no en estos términos, sino concretamente dice, si no nos conectamos económica y políticamente a Cuba, lo harán China y Rusia y otros. Efectivamente, parte del reemplazo, por ejemplo, de los barriles que Venezuela no le está enviando a Cuba, los van a enviar ahora, por ejemplo, los rusos. Ya llegaban unos 249.000 barriles aproximadamente en una suerte de nuevo tipo de arribo de los rusos a Cuba. Ahora, esta demanda de los altos militares realmente yo la tomaría muy en cuenta porque es muy importante, porque están diciéndole a Trump, Cuba es un aliado, Cuba nos sirve
sirve para la cooperación antiterrorista, es una isla estratégicamente ubicada, es una isla que sin dudas no representa la enemistad que tenía lugar en otro momento. Y ahora, desaparecida la Unión Soviética, no la dejemos caer en China o en Rusia. Jorge. Hay un dato que es interesante y es que durante las primarias republicanas Donald Trump fue el único precandidato que apoyó la apertura hacia Cuba. Después cambia. ¿Y por qué cambia? Cambia porque necesita ganar Florida, el estado de Florida, allí de donde es Marco Rubio, el senador Marco Rubio, Ileana Ros-Lehtinen, es decir, el lobby cubano-americano, ahí lo apoyó para ganar las elecciones.